La venida de Jesús. La certeza de la venida de Jesús. Jesús afirmó que Él volverá. Juan capítulo 14 versículo 13, Mateo capítulo 25 versículo 31. Apocalipsis versículo 22, verso 20. Los ángeles afirmaron que Jesús volverá. Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11. Los escritores de la Biblia, movidos por el Espíritu Santo, afirmaron que Jesús volverá. Hebreos capítulo 9 versículos 27 y 28. Job capítulo 19 versículo 25. Isaías capítulo 59 versículo 20. Romanos capítulo 11 versículo 26. Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Base bíblica. Las señales que ahora se cumplen según las profecías bíblicas aseguran que Jesús vendrá. Mateo capítulo 24 versículo 3. Capítulo 16 versículo 3. El testimonio de la cena del Señor por el orden que Él vendrá. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26. ¿Para qué Jesús vendrá? Para llevar a su iglesia para sí. Juan capítulo 14 versículo 3. Para concluir la salvación de los suyos. Romanos capítulo 13 versículo 11. Para glorificar a los suyos. Efesios capítulo 5 versículo 27. Romanos capítulo 8 versículo 17. Para reconocer públicamente a los suyos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Para poner preso a Satanás. Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 y 2. Para recompensar a todos. Mateo capítulo 16 versículo 27. Para ser glorificado en los suyos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Para revelar misterios que ahora tanto nos afligen. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Prueba bíblica de que Jesús llevará para sí su iglesia antes de su revelación en gloria. La venida de Jesús abarca dos partes bien distintas. En la Biblia, el arrebatamiento de la iglesia y su regreso personal en gloria para librar a Israel y juzgar a las naciones. La diferencia entre las dos partes son tanto en las Escrituras. Si hubiere una sola parte, como muchos están enseñando, sería una contradicción. Juan capítulo 14 versículo 3, Colosenses capítulo 3 versículo 4. En Juan 14 3, Jesús promete venir a buscar a su pueblo que está aquí en la tierra. En Colosenses capítulo 3 versículo 4, la palabra nos afirma que nosotros vendremos con Él cuando Él vuelva. Luego en Juan capítulo 14, 3, Jesús vendrá por lo suyo. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, Jesús vendrá con lo suyo. ¿Para qué Jesús venga con lo suyo? El primero llevará para sí. En Colosenses capítulo 3, versículo 4. Jesús viniendo con lo suyo. Ver también Judas 14. Nos muestra el avenimiento con los suyos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Zacarías capítulo 14, verso 4.
En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, Jesús viene hasta la nube para llevar a los suyos del aire. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, el Señor viene y pisará la tierra, a saber, el monte de los olivos. En primera de Corintios capítulo 15, 52, Mateo capítulo 24, versículo 30. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, Jesús viene en un momento a llevar a los suyos para el cielo. Esto será en un abrir y cerrar de ojos. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 30, Jesús, al volver, será visto por todos los pueblos de la tierra. Será, por tanto, algo lento y sobrenatural. Ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. También en esta parte de su venida será precedida por la señal del Hijo del Hombre, conforme el pasaje en estudio, Mateo capítulo 24, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 15, 51. La parte de la venida de Jesús aquí, de Cristo, es un misterio. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. No fue revelado a los escritores del Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo a la tierra es un evento detalladamente descrito en todo el Antiguo Testamento. El llamado Día del Señor de Jehová es el día en que Él vendrá a la tierra para juzgar a las naciones. Hebreo capítulo 9, versículo 28. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. En Hebreo capítulo 9, versículo 28, leemos que vemos que Jesús vendrá sin pecado. Esto es no para tratar con el problema de pecado. Vendrá para aquellos que le esperan para salvación. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, vemos que Jesús, viniendo para juzgar y castigar el pecado de aquellas personas que tuvieron placer en practicar el mal. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, donde podemos ver lo mismo. Se torna pues bien claro a la vista de la palabra de Dios que hay dos aspectos distintos a la segunda venida de Cristo. Estamos hablando con respecto a la venida de Jesús en gloria y con respecto al arrebatamiento. El problema está de que muchos confunden el evento de la segunda venida con el arrebatamiento. No podemos confundir estos dos eventos porque son diferentes. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. La segunda venida en gloria es terminando la gran tribulación, donde Jesús viene a juzgar a las naciones. Y muchos en este tiempo han negado esta doctrina, esta enseñanza que está en la Sagrada Escritura, como los adventistas, solo Jesús, Ciencia Cristiana y varias
y varias denominaciones o sectas que se han levantado. Pero la Sagrada Escritura dejan claro y contundente de que el Señor viene a arrebatar a su iglesia, a arrebatar a su pueblo, antes que la ira de Dios caiga aquí en la tierra. Solamente que el Espíritu Santo pueda hacernos entender y pueda hacernos comprender su revelación que está a través de su palabra.